El tema de esta predicación, retenedor de la palabra de Dios. Hace 8 días iniciamos una serie con la cual vamos a concluir este año 2024, que por cierto estamos en noviembre, es el primer domingo de este mes, y pues ha transcurrido muy rápido el año, y esto nos habla de que estamos cada vez más cerca de encontrarnos con Dios, y que todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida en esta tierra, en términos cristianos, comprobaremos si es verdad o si es mentira que existe un creador, porque el día que partamos sabremos si valió la pena aquellos que abrazamos con fe la palabra, y los que no, pues también, oh gran sorpresa. Retenedor de la palabra de Dios. A través de mi vida como pastor he descubierto a lo largo del ministerio que hay una gran importancia en relación a la predicación de la palabra, del evangelio. Es fundamental para un cristiano la palabra de Dios y sobre todo el resultado de ella. Repito, es importante la predicación de la palabra, la lectura de la palabra de Dios y sobre todo el resultado de ella. El apóstol Pablo aquí le da un consejo a Tito, pastor en la iglesia en Creta, y le da un mensaje muy importante y que tiene que ver con retener la palabra de Dios. Si leemos el versículo 9, la primera parte dice retenedor de la palabra fiel. Habla de tener confianza o dignos de la confianza de Dios. Y luego algo importante, concluye esa frase del versículo 9, tal como fue enseñada. Es decir, no solamente la exhortación es a retener la palabra, sino con el mensaje, con el propósito con el cual fue escrita en la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:16 dice lo siguiente. Usted me va alcanzando. Es importante que cada cristiano, cada cristiana, seamos retenedores de la palabra fiel, de la palabra de Dios, y sobre todo como ha sido enseñada, porque a veces existe esa discrepancia de que, bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Hay un sentido por el cual fue escrita y debemos de darle ese sentido. Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Claro, necesitamos de la guianza de hombres de Dios que se dan a la tarea de estudiar la palabra para poder entender la razón por la cual se encuentra ahí. Y esto lo estamos constatando, por ejemplo, los martes que estamos estudiando el libro de Samuel. Hay cosas muy complicadas que nos enseña ahí la Biblia, pero hay que entenderlas desde la perspectiva de Dios. Dice, las cuales los indoctos, es decir, los que no están preparados e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen. Es decir, no todos les dan el sentido a la enseñanza de Dios. Y hay que tener cuidado, porque tiene que haber una atención minuciosa de leer y estudiar la Biblia. Dice al final del texto, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces es muy importante ser retenedores. Me encontré la definición de la palabra retenedor. Significa que es un cristiano, hermano, hermana, que se mantiene firmemente abrazando la palabra que ha escuchado. Es decir, una persona, un cristiano que retiene la palabra de Dios, es alguien que abraza firmemente el mensaje de la palabra de Dios, con firmeza, con convicción, y se aferra y se apega tal como Dios lo ha estado hablando en su palabra escrita. Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Jesús le escribe este mensaje a la iglesia en Filadelfia y le da un mensaje de la importancia de retener la palabra de Dios. Apocalipsis 3, versículo 7. De los mensajes a las iglesias en Apocalipsis, la única fiel, entre comillas, que encontró en su mensaje Jesús fue la iglesia Filadelfia.
Y dice el versículo 7: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El ángel es el pastor, el que estaba al frente. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este es Jesús. Yo conozco tus obras, y esto es importante, habla de la omnisciencia de Dios. Dios conoce de usted y de mí. ¿Qué conoce Dios? Todo. Dios es omnisciente, a Él no podemos ocultarle nada de nuestras vidas. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, es decir, los cristianos en Filadelfia habían sufrido en cuanto a su seguimiento de las cosas de Dios. Y dice el versículo 8: aunque tienes poca fuerza, has guardado, dice mi palabra, es decir, has retenido, te has apegado. Qué importante es que con el paso de los años, aunque nos vayamos haciendo viejos o grandes, en el caso de los jóvenes, vayamos conservando esa virtud de apegarnos, no de diluir la palabra, sino aferrarnos a ella y decir, pues así Dios me está hablando. Y no importa cuántos años yo vaya cumpliendo en edad, yo sigo siendo un hombre y una mujer que me apego a la voluntad de Dios y a lo que Dios está diciendo en su palabra. Y dice el versículo 8: has guardado mi palabra. Y dice, y no has negado, ¿qué? Mi fe. Ahí la palabra guardado habla de obedecer, habla de apegarse a las cosas del Señor. Versículo 10, ahí mismo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, por cuanto has hecho eso, has obedecido, has retenido mi palabra, te has afianzado, te has afirmado a ella. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿Qué significa? Que hay consecuencias cuando nos esforzamos en apegarnos a la palabra de Dios. Hay un resultado, pero aquí Dios habla de una bendición. Es decir, vale la pena ser fiel, retener la palabra de Dios, porque Dios promete guardarnos y bendecirnos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 10: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran, ¿qué dice, hermanos? Sobre la tierra. Has guardado. Fueron ellos personas, cristianos, que se apegaron a las cosas de Dios. Sigamos estudiando un poco más el tema de retenedores de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:9. Vamos a ver el consejo que Dios le da a Timoteo a través del apóstol Pablo cuando le escribe en su primer carta, capítulo 4, en el versículo 9, después de haberle dado muchas exhortaciones y enseñanzas en cuanto a la vida cristiana y sobre todo el ministerio pastoral. Palabra fiel es esta, y dice, y digna de ser recibida, ¿por quiénes? Es decir, la palabra de Dios es digna de tenerle confianza. Si alguien está interesado en bendecirnos, es Dios. Y tenemos que confiar en lo que Dios dice para nosotros, porque si obedecemos, vamos a ser bendecidos por Dios. A veces, muchas veces, la duda es la que no nos deja recibir la palabra fiel de Dios. Todo el mensaje que encontramos en la Biblia tiene una bendición para nosotros, pero a veces la incredulidad del cristiano duda de lo que Dios está diciendo para su vida. Pero el apóstol Pablo a Timoteo le dice palabra fiel, es decir, es digna de confiar porque viene de Dios. Necesitamos conocerla. Y aquí entra el tema de leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia, hermanos. Yo les invito, no sé cuántos tienen el hábito. Ahora es mucho más fácil. Usted puede bajar una aplicación, le pone la función para que se la vaya leyendo, y puede ir usted en el auto, en su casa, escuchando. Hay muchas formas de escuchar o leer la Biblia, porque es muy importante que la podamos retener nosotros en este sentido. En la segunda carta, adelantito, segunda de Timoteo 2:15. Hay que retener la palabra de Dios tal como ha sido enseñada, porque ese es el mensaje que viene de Dios, y el mensaje no cambia, los resultados son los mismos. Dice el versículo 15, igual sigue siendo la exhortación, la advertencia para Timoteo como pastor. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado.
como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué. Algo interesante que me encontré aquí, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra usar viene de un término muy conocido para los arquitectos, y son trazos. Un arquitecto, cuando hace un diseño, él procura que los trazos vayan correctos, las medidas sean las exactas, para que no haya un problema con la construcción del edificio, de la casa. Entonces, es el mismo sentido con la palabra de Dios. Tenemos que darle el mismo sentido, el mismo valor, la misma interpretación por la cual fue escrita, para que tenga el mismo efecto en aquellos que lo estamos escuchando. Ser diligente, procura ser diligente, es decir, lee la Biblia, estúdiala, aliméntate de ella, Timoteo, para que pueda ser aprobado. ¿Qué significa? Que le hayas dado el sentido correcto a lo que estás escuchando, a lo que estás leyendo. Porque la palabra de Dios nos habla a nosotros de darle el sentido correcto. Cuando no lo hacemos, entonces corremos el riesgo de interpretarlo a nuestra manera y podemos equivocarnos. Y esto le pasó a Israel. En Ezequiel capítulo 2, vaya conmigo, busquen su Biblia. Capítulo 4, versículo 7. Algo muy interesante que yo he descubierto a lo largo de los años como pastor es de que no estamos descubriendo el hilo negro. Todo lo que Dios nos enseña hoy en el tiempo de la gracia, en el siglo XXI, ya lo vivió en su tiempo otras generaciones, otras sociedades, entre ellas el pueblo de Israel. Entonces Dios sigue trabajando con usted y conmigo, como siempre lo ha sido con la humanidad. Ezequiel 2:4. Dice el pasaje, le habla Dios a Ezequiel. Recuerde que Ezequiel se escribe durante el exilio. Israel está yendo para Babilonia 40 años por su desobediencia y rebeldía a Dios. Yo pues te envío a hijos de duro rostro. Y aquí está describiendo a los israelitas. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. ¿Cuándo y cómo una persona llega a esa condición? Pregunto una vez más, ¿cuándo y cómo una mujer, un hombre, llega a una condición de un duro rostro y de un empedernido corazón? ¿Sabe cuándo y cómo? Cuando tú comienzas a darle insignificancia a la palabra de Dios en tu vida. Eso comienza en ti a generar una coraza en tu vida, que te resistes a la palabra de Dios y dices, sí, lo que Dios dice es verdad, pero yo lo voy a aplicar de esta manera a mi vida. Esto sí lo voy a hacer, esto no. Eso comienzas a hacerlo de manera inconsciente, y llega el momento que vienes a escuchar o lees la Biblia y la lees y no sientes nada. La palabra de Dios tiene poder para cambiar al hombre, sí o no, para transformarlo, sí o no. Entonces, ¿por qué tu vida no es transformada? ¿Por qué entonces nuestra vida no va cambiando? ¿Por qué entonces con el paso de los años? Porque somos un vivo ejemplo, todos en este lugar, la gran mayoría, tenemos ya muchos años escuchando la palabra y no estamos viviendo en el nivel que se supone tendríamos que vivir por tanto conocimiento. Y la respuesta es porque muchos hemos llegado a esa condición. Y Dios le da la instrucción a Ezequiel: así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa ¿qué? Rebelde, siempre conocerán que hubo ¿qué? Es decir, aunque usted venga a este lugar y salga como entró, Dios me dice, predícales mi palabra. Así vengan solamente por cumplir el capricho del esposo, de la esposa, de los hijos, de los papás, porque a veces no todos vienen por la razón correcta a la casa de Dios. Algunos quizás llegaron a fuerzas, llegaron aquí molestos, enojados, refunfuñando. ¿Por qué tengo que ir al culto y otra vez? Bueno, pues Dios te ama, escúchalo. Ya aquí llegaste. Y Dios me dice, no importa cómo hayan llegado al templo, tú háblales de mí, háblales de mi palabra, porque yo soy el que hablaré con ellos tarde que temprano. Y eso es lo que hago.
A veces de aquí arriba yo los veo y de aquí veo sus caras. A veces molestos, enojados, se me están durmiendo algunos, pero igual yo le predico la palabra, porque eso me mandó el Señor. Y dice el versículo 5: siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, Ezequiel, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa ¿qué? ¿Por qué llegaron a esa condición Israel? La respuesta es la misma. Dejaron de vivir el consejo de la palabra de Dios. Y yo le pido mucho a Dios, porque aunque soy pastor, también corro el peligro de ser un pastor rebelde si no dejo que Dios trabaje en mi vida. Porque al final la palabra es para todos, tanto para usted que está ahí en la silla, como también para el predicador. Y todos somos llamados a aplicar la palabra, ¿en dónde? En nuestras vidas. Amén. 7. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy ¿qué? La importancia de predicar la palabra, hermanos. Hay cosas que no nos gustan, pero es lo mejor para nosotros cuando Dios nos habla. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2:13. Aquí hay un mensaje para los hermanos en Tesalónica. Y aquí hay una diferencia. De todas las iglesias en el Nuevo Testamento, las cuales Dios a través de hombres como Pablo, como Lucas, escribió cartas, se dice que la iglesia en Tesalónica fue la más dócil hacia la palabra de Dios. Y dice el versículo 13: por lo cual también nosotros, los cristianos en Tesalónica, sin cesar ahora damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Y qué importante es recibir la palabra, hermanos. Nos cambia, nos transforma, nos va haciendo a la imagen de Cristo. Cada vez somos más parecidos a Cristo. Y esto le pasó a los hermanos en Tesalónica. Y Pablo les está diciendo: la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es que. Qué importante es darle el sentido a la palabra, hermanos, que escuchamos. Viene de Dios. Ciertamente aquí hay un hombre, su servidor, el pastor, pero la palabra que yo les hablo no es mía, es de Dios. Y hay que darle el sentido que viene del Creador para bien mía o para bien mío. Y aquí dice la Biblia: la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa ¿en quién, hermanos? En vosotros los creyentes. Qué importante es darle el sentido. Y yo le pido a Dios en mis oraciones que usted, que todos en este lugar retengamos la palabra, le demos el sentido correcto, para que entonces nuestra vida vaya siendo a la imagen de nuestro Dios. El poder de la palabra actúa en nosotros. Hay un pasaje en la carta a los Corintios donde el apóstol Pablo dice que en algunos casos la gente en Corinto eran borrachos, eran maldicientes, pero esto erais algunos de ustedes. Y ciertamente es así. Venimos de un mundo, de un contexto, de un trasfondo donde estábamos olvidados de Dios, pero Dios nos llamó y Dios nos cambió y nos hizo nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 28:18. Miren lo que le dijo Jesús a sus seguidores, a los discípulos, al final del Evangelio de Mateo. Después de haber resucitado, antes de ascender a las nubes, Jesús habló con sus seguidores. ¿Cuántos siguen a Jesús? Y les dio esta instrucción. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quiénes? A sus discípulos. Imagínense esta escena. Está el maestro y está allí Pedro, está Juan, están todos. Después de haberse echado a correr, habían regresado. Y Jesús los reúne y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primero les dice: tengo el poder del Padre en el cielo y en la tierra. Y con esa razón les dice a sus seguidores: por tanto, id y ¿qué? Y haced discípulos.
Eso es lo que hago yo con usted. Cada martes, cada domingo en este lugar, desde hace más de 15 años, vengo con usted enseñándole la palabra de Dios. Hacer discípulos a todas las naciones. Nos tocó aquí en Timilpan, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego haz lo siguiente, enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas, todo lo que está en la Biblia. La tarea de hacer discipulado es enseñarles a ustedes la Biblia. Estoy muy contento porque en el tiempo de los martes hemos leído 2 veces la Biblia completa, los martes, de Génesis a Apocalipsis. Y estamos en esta ocasión comentándola una tercera vez con el apoyo de los hermanos, enseñándoles todas las cosas, que guarden todas las cosas. Ahí guardar es obedecer, que os he mandado. Y esa es la tarea que tenemos como pastor, hacer discípulos, predicándoles la palabra a cada uno de ustedes. No solamente predicándoles, sino llevándoles a la reflexión de que deben de retener. No salgan como entraron, hermanos. Apliquen la palabra en sus vidas por el bien de sus almas. Y he aquí, dice el texto, yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días. Sientas a Dios, no lo sientas, estés de ánimo, no estés de ánimo, Dios es bueno y está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y dice aquí, hasta el fin del mundo. Vamos sobre el final. Ezequiel una vez más, capítulo 3. Ahora, versículo 1. Ezequiel 3, 1. Me dijo, hijo de hombre, Dios le habla a Ezequiel, como lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí la boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca. ¿Cómo fue? Cuando dice que fue dulce como la miel, ¿sabe qué significa? Quiere decir o habla de las promesas de Dios. Cuando dice la Biblia que lo comió Ezequiel y dice que fue dulce como la miel, es que hay muchas promesas para usted y para mí de parte de Dios que son muy buenas, ¿verdad? Las promesas de Dios nos alegran, son dulces, porque nos hablan de lo que Dios nos da, promesas de Dios. Y luego dice el versículo 4, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profundo ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si ellos te enviaran, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente, ¿qué? Y obstinada corazón. ¿Qué significa eso, hermanos? Que así como la palabra de Dios es dulce como la miel, cuando tiene que ver con las promesas, también es difícil de recibir y también es dura. ¿Sabe por qué? Porque hay que ponerla en práctica. A eso se refiere. A eso se refiere. La palabra es difícil, es complicada y a veces no nos gusta, porque hay que aplicarla. Y cuando hay que aplicarla, la gente lo ve como que muy difícil y muy complicado. Le pasó a Israel, hoy nos pasa a nosotros, a muchos de ustedes les pasa esto, les cuesta aplicar la palabra. Sigamos leyendo. 9. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. Es decir, tenía que aguantar los comentarios o malos comentarios de Ezequiel, y le dijo, pues te voy a hacer fuerte para que no te desanimes, porque también uno se desanima, hermano. Uno también como pastor, cuando ve ciertas cosas, también le llega el desánimo. Usted me ve aquí arriba predicando los martes y los domingos, pero también tengo mis días en los cuales no quiero estar aquí, porque me cuesta, porque me es difícil. Pero igual que Ezequiel, Dios me hace fuerte, me levanta y otra vez aquí estoy con usted, o usted conmigo. Y me dijo, hijo de hombre, toma tu corazón,
todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Versículo 11. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué? Y aquí estamos, hermanos, otra vez diciéndoles: retengan la palabra, vivan lo que saben de Dios, aplíquenlo a sus vidas, seamos cristianos. Los tiempos son difíciles y tenemos que apegarnos y acercarnos al Señor. Nunca será fácil aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, pero tenemos que hacerlo por amor al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea nuestro Dios para siempre. Concluimos ahora sí, segunda de Tesalonicenses 2:15. Segunda de Tesalonicenses 2:15. ¿Ya lo tiene? Así que, hermanos, es para nosotros los cristianos. Así que, hermanos, primer recomendación: estad firmes. ¿Y después qué? Retened la doctrina que habéis aprendido. Es todo lo que nos pide Dios. No la pasen por alto, abrácenla, apéguense, afiáncense. Denle el sentido de las cosas que hemos aprendido. Fue el consejo en antaño, es el consejo hoy y será el consejo siempre para los hijos de Dios. Afianzarnos y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, ¿ok? Como te haya llegado a ti la palabra de Dios, sea en una Biblia física como esta, o sea en tu celular digital ahí. Lo importante es que retengas la palabra, que vivas la palabra de Dios. Eso es todo. Todo lo que tenemos que hacer es eso, y darle el sentido que Dios quiere que le demos.